Yo sé que usted trabajó, corríjame los años, pero trabajó ¿desde Finales cuándo? del 2003. Del 2003. Yo iba a decir 2004, antes del 2004, es decir, el 2003, ya cuando nacía la administración kirchnerista en el país, ¿correcto? Claro, Lilita me pide que estudie la conformación de la obra pública en Santa Cruz, porque sabíamos que se podía replicar a nivel nacional y por eso a principios del 2004 sale el primer informe que se llamó Obra Pública, Clientelismo o Política de Estado. Es Y decir, que ahí, ustedes intuían que el modus operandi, cuando Kirchner había sido gobernador de Santa Cruz, se iba a replicar a nivel nacional. Por eso que Báez, por ejemplo, arma una sociedad 15 días antes de que llegara Kirchner a la presidencia. claro, Austral Construcciones se Claro. constituye unos días antes de que asumiera Kirchner la presidencia, con el mínimo que se requería en ese momento para constituir una sociedad como capital, 12.000 pesos. Y a los pocos meses le entregan obras millonarias, por lo tanto, la ausencia de capacidad, que es uno de los requisitos fundamentales para ser adjudicatario de la obra pública, era un hecho que teníamos que denunciar. Juntamos pruebas, nos dimos cuenta como él compraba otras empresas constructoras y simulaba licitaciones para aumentar el presupuesto oficial. O sea, podíamos describir de esa manera la matriz que después lo tomó en diciembre, 22 Claro. de diciembre del 2008, el fiscal Polichita, y es la matriz que tan maravillosamente expuso el fiscal Luciani. Pues era fácil. Por eso el problema que tiene Cristina es que el alegato del fiscal no se basa en datos de testimonios o en base a los testigos. Es toda prueba documental, porque lo que acá se incumplieron fueron todas las medidas, todos los procedimientos de compras y contrataciones públicas, los principios que rigen a la transparencia en el ejercicio de la función. La misma persona que era adjudicataria de obra pública por parte del gobierno de Cristina Kirchner le devolvía ese dinero a la familia Kirchner a través de distintos negocios, Sí, tenían sí, sí, fideicomisos, sí. bueno. Sí, esa operación me parece que ha quedado ya explicada, expuesta tanta cantidad de veces que yo le digo que la gente lo sabe absolutamente de memoria, ¿no? Y Perdón, y esto hay que decirlo porque esto es lo que distingue el vínculo de Cristina Kirchner con Lázaro Báez, que el vínculo mafioso que tuvo su gobierno con otros empresarios. Hoy Cristina se autoinculpó en su alocución. a ver, Claro, porque ella relató como si fuera una extraña distintos hechos de posible corrupción que pasaba dentro de su propio gobierno, con funcionarios designados por ella y que ocupaban, que tenían relación con ella desde 1987. Cuando ella habla de López, habla de sí, una persona que ella designó, que fue candidato en la lista del oficialismo al Parlasur para darle fueros, una persona que estaba a cargo de la obra pública en el kirchnerismo desde que Néstor Kirchner tenía la intendencia de Santa Cruz. O sea, ella relató cómo dentro de su gobierno había una connivencia entre sus funcionarios y determinados empresarios. Y a su vez, a mí claro, me perdón, extrañó... me detengo ahí, Paula, porque Sí. obviamente usted habla de la connivencia, por ejemplo, de López con Caputo y Gutiérrez, por ejemplo. Y Gutiérrez, por ejemplo, Claro, tomados aleatoriamente, pero eso todo pasaba durante su gobierno, López era su funcionario. claro, claro, claro. Y otra Entiendo. cosa que me llamó la atención es cómo inculpa a su marido, al fallecido Néstor Kirchner. ¿En qué momento? A ver, En un porque momento por ahí a donde ella nosotros, dice, a mí en lo personal, a lo mejor algunas cosas se me perdieron. claro que después de una comida en Olivos entre Néstor y Manieto, Néstor le garantizó un negocio a Clarín. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos se juntaron, A lo de comieron, Cablevisión. acordaron. Claro. Claro, Pero eso quiere decir que hubo connivencia entre un empresario X y un presidente para beneficiar al empresario en desmedro de la concurrencia, de la transparencia, de lo que tiene que regir la idoneidad, la moralidad de los funcionarios públicos. Está inculpando a su propio marido fallecido. claro, claro, claro. Paula, y a ver,
Cuando la señora dice, por ejemplo, que los fiscales no mostraron las pruebas, ¿correcto? Sí. Yo creo que los fiscales han determinado con pelos y señales cada una de las relaciones comerciales que tuvo con Austral, cómo eran los movimientos de dinero, cómo eran las compras inclusive de tierra, con ese número realmente espantoso de que se compraron 20 superficies de la capital federal. Sí, en realidad lo que yo nunca escuché a ninguna persona que está siendo acusada decir que es culpable. O sea, generalmente los reos hablan de su inocencia, Sí, incluso cuando está sumamente probada. Pero lo que hay que aclarar es que el fiscal tiene como objeto de la investigación, y por eso se circunscribe al vínculo que tenía Lázaro Báez y Cristina Kirchner y distintos funcionarios de Cristina Kirchner. El objeto procesal no es amplio, se acota exclusivamente a esa relación y a sus consecuencias. Hay otras causas donde se investiga la corrupción dentro del kirchnerismo con otros empresarios. Por eso ella quiere confundir. No, lo que está investigando Luciani, y por eso su acusación, es cómo Lázaro Báez arma una empresa unos pocos días antes de que Néstor Kirchner asume la presidencia, sin ningún antecedente, gana licitaciones, a su vez compra otras empresas y simula licitaciones. Después, que ese dinero que ingresa por la obra pública de todos los argentinos, pagado por todos los argentinos, va sin solución de continuidad a las cuentas de la familia Kirchner a través de distintos negocios. O sea, lo que no puede explicar es eso que es lo nodular claro. de la acusación, cómo Austral Construcciones se inicia con los Kirchner y termina con los Kirchner Claro. a partir de una orden de Cristina Kirchner, lo que los deja en un lugar que de Lázaro Báez es testaferro en la familia Kirchner. Eso ya no lo contesta, pues no lo puede contestar. Está bien. A nosotros nos ha sorprendido, espérate que lo quiero sumar al turco, Jorgito Elías. Hola, diputada, ¿cómo está? ¿Qué tal? Me pregunto, deduzco de todo esto, ¿fue más un alegato político que una defensa jurídica? Por supuesto, como defensa jurídica poca. Incluso recordemos que ella tenía la posibilidad de sustituir al doctor Berardi en el alegato. Ella podría haberse defendido en tribunales y decir esto en unos días. Ella quiso armar todo este circo para hablarle a los propios y bailar Sí, en el claro. balcón, Sí, y toda sí, esta sí, cosa sí, tan sí. lamentable que hace. Porque si ella va a tribunales, la situación es distinta, el contexto es distinto. Ella nunca contestó preguntas, porque si no tenía nada que ocultar, ¿por qué jamás contestó preguntas en ninguna de las etapas del proceso, ni en la instrucción ni en la etapa de juicio oral? A mí lo que me preocupa, llevándolo al terreno de la política, es la violencia que ella está generando. Ella está proponiéndole a los argentinos que la están pasando mal, que viven episodios de inseguridad, donde el 50% se saltea comidas porque no tienen qué comer. Está planteando que es ella o el caos, ella o la violencia. Y eso es lo que nosotros tenemos que, de alguna manera, recalcar. No puede ser que una vicepresidenta y todo su gobierno, incluso el presidente, el ministro de Economía, no quieran cumplir con lo que establece la Constitución. O sea, acá hay una rebeldía, hay un atentado hacia nuestro orden democrático, a nuestra república, a la división de poderes. Esta mujer nos está llevando a una situación terrible y tiene consecuencias. El dólar está subiendo, el riesgo país está subiendo. Cada vez que ella golpea a las instituciones de la Argentina, los argentinos somos más pobres y ella cada vez más rica. Sí, hoy acá la bolsa se ha movido efectivamente en esa dirección. Yo te decía, Paula, que a nosotros nos ha quedado asombrada la teoría de que los bolsos de López pertenecían a los Macri. Sí, bueno, se ve que no leyó es toda una locura. Es toda una locura. Es una mujer que no está en sus cabales. A mí lo que me preocupa es que una mujer en esta situación haya llevado su estrategia y
con ella a todos, porque la defendió la CGT en momentos donde los trabajadores tienen los salarios por el piso, llevó a defenderla a todos los gobernadores, a los intendentes, a los diputados, a los senadores, incluso a la izquierda. ¡Qué vergüenza la izquierda! Sí, la izquierda sí, efectivamente, se ha colocado en ese lugar criticable, digamos, ¿no? Más que Nosotros criticable. lo veíamos, Fernando, acá en el Congreso, como Sí. la izquierda cumplía órdenes de Máximo Kirchner cuando era presidente. Pero yo Hoy creo... la sociedad lo ve. Yo creo que los papelones tienen magnitud de acuerdo al lugar donde se establecen, y yo creo que el papelón más grande lo tiene el presidente de la Nación, ¿no? Absolutamente. Con esa, con esa toma de posición, con esa responsabilidad como presidente de la Nación, teniendo en cuenta que el archivo se le viene encima y contradice cada una de las cosas que le está diciendo hoy. Claro, Porque decía que con los mismos argumentos que como profesor de Derecho y hijo de un juez, que no es ninguna de las dos cosas, podía dar fe de que Cristina había cometido delitos porque no podía no conocer lo que estaba pasando en su propia administración. Sí, sí. Y lo mismo el tuit de Massa. El tuit de Massa es muy peligroso porque lo que expone el tuit de Massa, donde ninguno habla de la inocencia de Cristina, es ojo, porque si la culpan a ella, después pueden ir por todos los empresarios y por todos los políticos que gobiernan y tienen dependientes. Ese es el pacto corporativo que por debajo de la mesa, que muchas veces denuncia Lilita, por debajo de la mesa y en alguna instancia le quieren garantizar la impunidad de Cristina Kirchner. Porque hay un sector que es transversal, que quiere que parezca que algo cambia, pero para que finalmente nada cambie. Está bien. Y una última pregunta que formulo, porque hoy con todo lo desplegado por la señora parece ser que Veraldi se habría quedado sin argumentos cuando tenga que llevar adelante la defensa. Y cuando no tenés con qué contrarrestar las pruebas, lo único que te queda es la agresión. Por eso le pido a todos los argentinos, si me permitís, Fernando, es que recemos mucho por nuestro país, por nuestra patria, por los fiscales, para que tengan fortaleza ellos, su familia. Las amenazas de estos días son terribles. Hay un tuit de un juez que los está amenazando, para que los jueces también tengan tranquilidad para fallar, que los testigos, que quienes denunciamos, que los periodistas que tan valientemente han expuesto a esta gente tengan mucha templanza, mucha tranquilidad, al pueblo que tenga mucha templanza y mucha tranquilidad, porque vamos a vivir momentos de mucha violencia, y a la violencia le tenemos que responder con tranquilidad y encontrando entre todos una salida para más democracia y más transparencia en nuestro país. ¿Amerita un juicio político la declaración del presidente en un papel con membrete de la presidencia? Ya está en marcha el juicio político al presidente y entiendo que no tenemos el número en la comisión de juicio político, pero creo que el presidente incurrió en hechos graves y que bueno, el Congreso tiene que reaccionar. Aunque no tengamos el número, nosotros vamos a dar la discusión en la sesión del 31 y vamos a seguir peleando, porque más allá de comentar o hacer presentaciones respecto de los dichos de estas personas, lo que tenemos que hacer es todo lo que esté a nuestro alcance para ganar las elecciones y dejarlos en el pasado. En democracia esa es la salida. La justicia juzgando y nosotros generando la alternativa para la alternancia.